de comenzar, si no. Sí. Ok, entonces, estas son las reglas de la aritmética para matrices. Y lo primero que dice es, estamos trabajando con matrices que permiten estas operaciones. Aquí ya no vamos a decir que las matrices son del mismo tamaño o que son de ciertos tamaños para que se permita una multiplicación, sino ya estamos dando por hecho que es permitida esa multiplicación y simplemente vamos a hablar de qué leyes aplican. La primera es una suma de matrices es conmutable. Y esto aplica no solamente para A más B, sino cualquier suma de matrices. Si puede, o sea, N matrices. Cuando yo tengo unas matrices, no importa el orden en el que yo las ponga, siempre la suma de esas matrices, de esas N matrices, da lo mismo. ¿Ok? La otra es que yo puedo asociar. ¿Sí recuerdan un poco para qué nos sirven los paréntesis en este tipo de operaciones? O en una operación, dejen matrices aritméticas. ¿Para qué sirven los paréntesis? A darle prioridad a las operaciones. Exactamente. La prioridad nos da el orden de ejecución, ¿sale? Entonces aquí lo que nos dice es, si yo tengo matrices que se están sumando, yo puedo cambiar el orden y decir, primero hago B más C. Y el resultado lo sumo con A. O primero hago A más B y luego lo sumo con C. Entonces, aquí lo que nos está enfatizando es el orden. Yo puedo cambiar el orden en el que se ejecutan y como también son conmutables, la posición en la fórmula, ¿no? Entonces, yo puedo poner o quitar paréntesis para enfatizar la secuencia de estas operaciones, ¿ok? Ahora, si lo notan, no está la ley conmutable de la adición, de la multiplicación. O sea, aquí no podemos, y eso ya lo hicimos en un ejemplo con números, que A más B no es lo mismo que B por A, perdón. Que no, A por B no es lo mismo que BA. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes operaciones individuales de renglón contra columna. Entonces, como no son los mismos, no son conmutables las multiplicaciones. Lo que sí son asociables. Y entonces volvemos a lo mismo. Aquí estamos enfatizando que primero hacemos la multiplicación de B por C y el resultado lo ponemos del lado derecho a A. ¿Sale? Entonces, primero estaría A y luego el resultado del lado derecho de la multiplicación de B por C. ¿Ok? Y en este caso, primero multiplicamos A por B, lo ponemos del lado izquierdo y del lado derecho ponemos a C. Noten que el orden de las matrices es el mismo, es A, B, C. A, B, C. Nada más estamos cambiando qué se ejecuta primero. ¿Ok? En este caso, ¿tienen alguna duda de esta parte de la ejecución y el orden de cómo se manejan? No, maestra. ¿No? Entonces, cuando voy a aplicar la ley distributiva, significa que hay multiplicación y suma incluida en esta operación. Entonces, aquí yo estoy viendo, bueno, aunque no está explícito, aquí hay una multiplicación, ¿verdad? A por, y adentro tengo una suma. Entonces, la ley dice lo siguiente, el operador que está adentro sale. Y el operador que está afuera entra. Entonces, por eso queda A por B más sale. A por C y queda así. Esa sería una ley distributiva. O bien, la ley distributiva se puede ver en donde primero está la suma y luego la multiplicación. Entonces, volvemos a lo mismo. El operador que está dentro sale. El operador que está afuera entra. ¿Ok? Pero queda AC, BC. ¿Sale? Siempre el mismo orden. Si C está del lado derecho, así queda en la multiplicación. ¿Sale? Lo mismo aplica cuando tenemos en lugar de suma, que tenemos resta. Y entonces esta resta que está adentro sale y queda AB menos AC. AC menos BC. ¿Sale? ¿Alguna duda de esta parte también? ¿Todo bien en la ley distributiva? Tanto como suma como con resta. Sí, maestra, ¿Sí? todo bien.
Ok, ahora estamos hablando de una constante. Una K minúscula ahí representa una constante, un 2, un 3 o algo simbólico también puede ser, ¿no? Pero es un valor. Entonces aquí lo que dice es, si yo tengo una constante que multiplica a una suma que se va a realizar, entonces yo lo podría aplicar a cada uno de los sumandos y luego sumar, ¿ok? Yo les invito a que lo vean al revés, que si yo tengo una constante en ellas, que es común, yo la puedo sacar y las factorizo. O sea, lo vean al revés para que vean como si fuera factorización. ¿Sí? Como es igualdad, se puede ver de las dos formas, ¿no? Hacia allá o hacia acá. ¿Sí? Y lo mismo cuando es resta, ¿no? Si yo tengo una resta que ambos elementos tienen un factor común que es K, pues yo lo factorizo y entonces queda K que multiplica a la resta de A menos B. ¿Vale? Ahora, imagínense como en álgebra lineal que teníamos, por ejemplo, 5x más 2x. ¿A qué era igual esto? 5x más 2x. A 7x. Muy bien. Entonces, cuando 7x. tenemos del lado derecho la misma matriz, aquí está, y tenemos constantes que la están multiplicando que son diferentes, yo las puedo sumar y el resultado de esa suma la multiplico por la matriz. ¿Vale? Entonces es lo mismo que si yo digo 5a más 7a es igual a 12a. ¿Vale? A eso se refiere. Ahora, ¿qué pasa si una de ellas si una de esas constantes es negativa? Pues la suma algebraica, en donde se consideran signos, multiplica a. Por ejemplo, 5a menos 2a serían 3a, ¿verdad? Porque serían 5 menos 2, 3, 3a. ¿Sale? Ahora, Ok. cuando estamos hablando que tenemos dos constantes, pero que éstas se multiplican entre sí, entonces, si por ejemplo tuviéramos, voy a verlo aquí, como 5 por 3a, ¿sale? Yo podría sacar el 3 acá y decirle 5a adentro, o decir 5 por 3, 15a, ¿sale? Entonces yo puedo, cuando son constantes y están multiplicando, es una secuencia de multiplicaciones, ¿no? 5 que multiplica a 2a. Entonces 5 por 2, 10a, ¿sale? O bien puedo conmutar las constantes, porque las constantes sí son conmutables, ¿no? 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3 o 15, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien en estas constantes? Sí, maestra, todo bien. Sí. Ahora, cuando lo que están multiplicando esa constante es una multiplicación, tenemos tres opciones. La primera, afectar el primer multiplicando. Segunda, aplicar el segundo multiplicando o aplicar el resultado de la multiplicación. Entonces, si yo tengo 5 que multiplica a A por B, yo puedo solamente afectar el 5 por A y luego multiplicarlo por B o multiplicar a A por 5B. ¿Sale? Entonces, cuando tengo una multiplicación, o afecto el resultado, o afecto el primero, o afecto el segundo operador, pero no los dos. ¿Sale? Uno de los dos. O el resultado, o uno de los operadores, cualquiera de estos, pero no ambos. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera multiplicando una constante que multiplicara a A por B por C, entonces, o multiplico a la constante por A, o multiplico a la constante por B, o a la multiplicación la hago por C, o al resultado, pero no a las tres, o a dos. ¿Sí está bien esa parte? Sí, maestra. Creo que sí, sí. Ok. Déjenme ver si tengo aquí algún ejemplo para que... Ok. Por ejemplo, aquí yo tengo esta expresión. Tengo A que multiplica a B más C más menos B.
¿Ok? Y aquí tengo a 3A que multiplica a C más D. Y aquí tengo a B que multiplica a A menos 8C. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál sería? Nada más déjenme cambiar un poquito, perdón. A ver si con esto se ve un poquito mejor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero simplificar el paréntesis, ¿sale? Entonces tengo B más C menos B. Entonces, esta parte se vuelve C. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestro. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, tengo C más D. Aquí no se puede simplificar nada, simplemente se puede distribuir. ¿Están de acuerdo? Entonces queda 3A por C, que es este. Y luego te queda 3A por D. Y entre ellas hay una suma. ¿Sale? ¿Cómo queda de este lado? Queda BA menos 8BC. Noten el orden, que si está primero la B y luego la C, así aparece. ¿Sale? Si tengo primero la A y luego la C, así aparece. No hago ningún cambio en el orden de los operadores de matrices. ¿Sale? Y al llegar aquí, ¿quién tiene factor común? Entonces, por ejemplo, aquí, términos comunes, AC y AC. ¿Están de acuerdo que es el mismo este y este? Entonces, entre 3 y 1 me da 4AC. ¿Sale? Y luego tengo 3AD. Y repito estos términos que tengo acá, ¿no? Entonces, o me quedo aquí o vuelvo a factorizar. ¿Sale? Factor común en esta primera parte puede ser la A. ¿Están de acuerdo? Incluso, Sí. ¿por qué esta parte no se factoriza en la A? ¿Por qué creen? Porque también tiene A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué creen? Porque dejaría solo al menos 8 veces. Y sería No, mejor factorizar en dos partes. no es por eso, ¿eh? Aquí no pasa nada si dejamos a un término separado. Aquí lo que sucede es que A no está a la izquierda, está a la derecha. Entonces no es la misma, no se puede factorizar. Esta A está de este lado, esta A está de este lado, esta A está del lado derecho. Entonces es por eso que no lo puedo factorizar aquí. ¿Sí? Ok, eso no me lo sabía. Entonces, como no está, aquí no va a aplicar eso que ya sabíamos en constantes tradicionales, ¿no? En donde la A no importaba dónde se podía factorizar, aquí no, aquí tiene que estar en la misma posición. Entonces, si aquí está del lado izquierdo, este está del lado izquierdo y este está del lado derecho, no es la misma. ¿Sale? Entonces, es por eso que la incluyo acá, porque acá la que puedo factorizar es la B que está del lado izquierdo en ambos términos. Entonces, tengo BA menos 8C. ¿Sale? ¿Están ya de acuerdo con este resultado? Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, el segundo ejemplo. Aquí tengo varias multiplicaciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo resuelvo esta primera parte? El 5, ¿están de acuerdo que lo puedo poner al principio porque es constante? Entonces queda 5AB. Y cuando multiplico este término por este que está aquí, entonces nos queda 5CB. Siempre el mismo orden de las letras igual acá. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este 3 puede salir aquí y queda AB. Menos 5 y queda AD. ¿Ok? En este caso queda BC, entonces queda menos 4BC. Y este menos por menos da más, queda BD.
¿Ok? Y de este lado queda 5AD. D queda del lado derecho. Más BD. ¿Ok? Y de aquí tengo que encontrar términos comunes. Entonces, AB la encuentro aquí, AB la encuentro aquí, y ya, ¿no? Entonces queda 5 y 3, 8AB. ¿Ok? CB, creo que es el único, ¿verdad? CB es el único. Y luego queda AD. ¿Qué pasó con el AD? Aquí está 5AD y aquí hay más. Aquí hay menos y aquí hay más. Ese se fue, ¿están de acuerdo? Sí, se cansa. Se canceló. Y luego el BC, creo que es el único término, se pone aquí. Y luego nos queda BD, está aquí y está acá. Entonces 1 y 1, 2, BD. Entonces, hasta aquí lo podemos dejar, pero si queremos factorizarlo, entonces, estos términos tienen el B del lado derecho. Es por eso que cuando se factoriza se pone el elemento de este lado. Entonces queda 8A más 5C, todos estos por B. Y aquí el término común es el B del lado izquierdo, entonces queda. Y otra cosa, aquí tengo un 2 y aquí un 4, entonces puedo factorizar en 2. Entonces 2B que multiplica a D menos 2C. Chequen por favor si están de acuerdo con la última parte de aquí, del segundo. Pues sí, no sé. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el último que tenemos aquí? Tengo 4ACB y tengo 3ABD. ADB, perdón. Entonces, ¿qué términos puedo factorizar? ¿Están de acuerdo que se puede factorizar el A del lado izquierdo? Sí, maestro. ¿Sí? Entonces, el A, si lo saco del lado izquierdo, en este primer término quedaría 4CB. O de hecho, BC, ¿no? Porque normalmente, no, perdón, CB porque así está el orden. Y de este lado, quito el A y entonces me queda 3DB. ¿Vale? Otra opción sería haber factorizado del lado derecho el B, porque tengo del lado derecho el B. Entonces tengo 4AC más 3ADB. AD y B afuera. Maestra, y Sí, en el resultado, en el último, ¿así se tiene que poner? esa es otra opción. Factorizamos el A hacia acá, dejamos esto y esta parte, o sea, tomamos este resultado y ese resultado que está aquí adentro también se puede factorizar el B hacia acá y queda AC más 3D por B. Esa sería otra opción. Entonces, en esta expresión última, tenemos o factorizamos a la izquierda, o factorizamos a la derecha, o factorizamos izquierda y derecha. En este ejemplo en particular funciona ambos. Pero tiene que quedar a fuerza con el mismo orden. Exactamente, lo que sí no podemos cambiar, por ejemplo, aquí tengo ACB, ACB. Y aquí tengo ADB, ADB. ¿Vale? Es lo único que tenemos que cuidar, el orden. Ok, maestra, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Damos por hecho ya las reglas de la aritmética? Este, Rápidamente, maestra, ¿puedo volver a explicar la primera, la no simplificación? Así, como lo más rápido. La primera, Ajá, así como para que se me quede grabado. sí, claro, no te preocupes. Aquí lo que estamos haciendo al principio es
Estamos aplicando la ley distributiva, pero antes de aplicarla, estamos revisando si dentro del paréntesis algo se puede simplificar. Es por eso que en esta primera, el B menos B se va y nada más queda C. En esta que no tenemos nada que simplificar, se aplica, y en esta que tampoco tenemos nada que hacer, se simplifica. ¿Ok? Y luego buscamos términos comunes. AC lo encuentro aquí y lo encuentro acá. Entonces, 1 y 3 se vuelven 4. ¿Se trabó o se me trabó? ¿Se trabó? No, sí, bueno, se trabó. No, maestra, no, se trabé. Ah, sí, creo que sí. Ah, ya, maestra, ya. Hasta ahorita me Ya. está avisando que mi conexión es inestable, perdón. Me quedé ahí donde 3A, CD, ahí se quedó. No. Sí. Aquí me quedé. Entonces, esta parte encontramos que hay términos comunes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los términos comunes? Las que tienen las mismas matrices en el mismo orden. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo AC y tengo AC. Entonces, 1 y 3 serían 4. Y los demás los estoy pasando porque no hay términos más, aparte de ellos, en esta. Ok. ¿Quieren que hagamos un ejemplo desde cero? Yo digo que sí, maestras. Creo que Sí, es lo- podría, maestra. Claro. Para eso podemos modificar lo que queramos de aquí. Nice. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos 3. Permítame, se está salvando. No. Ahí. Se estaba salvando, por eso me quedé así. Me voy a quedar así, para que piensen que me estoy congelando. ¿Vale? Entonces, imagínense que yo tengo una constante que multiplica a una suma de matrices. Por ejemplo, AB menos CD. ¿Ok? Y luego tengo otra multiplicación. ¿Ok? Y aquí tengo AC y aquí tuviera algo como esto. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer en la primera parte? A ver, ¿quién me va diciendo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo resuelvo la primera parte de la ecuación? Cuando multiplico el 3 por esa expresión, ¿cómo queda? 3AB menos Exactamente. 3CD Primero, 3AB, ¿no? Y luego, menos 3CD. muy bien. La segunda parte, ¿cómo queda? Menos 6AC. Otra vez menos, ¿están de acuerdo? Sí, menos 24. 12. No. Ah, sí, cierto, 24. 24 CD. ¿Sí están de acuerdo? Y luego, la última parte, ahora está de este lado derecho. Entonces queda A por B. ¿Están de acuerdo? Entonces queda así. Ajá, y Menos más, C por B. Menos por menos. Más. más CB, ¿no? Más C por B. ¿Vale? Ahora sí, vámonos por términos comunes. AB se encuentra en otro lado. ¿O es único el término? No. Ah, en el 3AB y AB, ¿no? Exactamente. Entonces, 3AB menos AB, me queda 2AB. ¿Sí? Ahora, ¿el CD está en algún otro lado? En el 24. Ajá. 24 y 13. Entonces sería menos 3 menos 24
menos 27. Perdón, CD. Así, ¿no? Sí. ¿El AC está en otro lado? No, ese es uno. Ese es uno. Y el CB es único, ¿verdad? Sí, sí, también. Entonces, yo lo que podría hacer aquí sería cambiar de posición porque es permutable la suma, ¿se acuerdan? Y entonces ya en el último resultado factorizar así. ¿Cómo sabemos que es permutable? Aquí. A más B más C es ley conmutativa de la adición. Entonces, cuando estamos sumando, Ok. el orden es indistinto. ¿Sale? Ok, ok. Aquí estamos aplicando todo lo que dicen las leyes. Entonces, la A, por ejemplo, yo la puedo factorizar porque está del lado izquierdo en ambos casos. ¿Están de acuerdo? Si no estuviera del lado izquierdo, no podríamos factorizar. ¿Sale? Entonces, la constante 2 también es factorizable. ¿Están de acuerdo? Porque una es por 2 y otro sería 2 por 3. Entonces, aquí podríamos factorizar el 2A que multiplicaría a B, perdón, B menos 3C. ¿Sí están de acuerdo en esa primera parte? Sí, Mari. 2A, no, ¿por qué? ¿Puedo volver a repetir eso? Sí, claro. Por ejemplo, el 2AB y menos 6AC, ahí yo encuentro el factor común que tienen, que es un 2, porque la primera sería 2 por 1 y la otra sería 2 por 3. Por eso es que el 2 lo saco. Y en ambos términos está del lado izquierdo el A, también lo saco. Ah, ok. Los que son términos que estén similares los saca junto con su... Si Ah, existe ok. una constante que se pueda sacar también, Ok, ok. ¿vale? Y del lado derecho yo tengo un 27 y un 1, esos no son factorizables, ¿están de acuerdo? Pero sí son factorizables el C. ¿Sí están de acuerdo? Entonces yo puedo poner más C que multiplica a menos 27D Más B, ¿no? más B. Esa sería otra opción, ¿vale? Entonces, estamos simplificando porque antes era un montón de sumas y ahora solamente queda dos términos que se están sumando. Claro, cada uno de ellos incluye una multiplicación, pero son dos términos al final. Ah, ahora sí, ya lo entendí. ¿Ya quedó? Ya. ¿Quieren que hagamos una de multiplicaciones para que sea más como esta que está aquí abajo? Sí. ¿Sí? Porque digamos, estas tres como que se parecen, ¿no? Esta es la que es diferente a todas. Entonces, por ejemplo,
Por ejemplo, este caso que tenemos aquí. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer es buscar términos iguales. Eso es lo primero. Entonces aquí veo ABC, AB, ACB, BCB y ABC. Entonces ABC sí lo puedo encontrar común. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ujú. Entonces eso es lo único que podemos simplificar al inicio. Entonces, primero términos comunes. Entonces el 3 menos 1 se vuelve menos ABC. ¿Están de acuerdo? Esto que tenemos aquí se va y queda así. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para factorizar esos términos? ¿Podemos factorizar los primeros dos o no? Sí. ¿Ok? Entonces, aquí le podemos decir, mi término común es AB, ¿están de acuerdo? Entonces, la primera parte sería menos C Menos 6, ¿no? Menos 6 porque ya menos no 6. le quedan. ¿Vale? Y del otro lado, ¿qué puedo factorizar? Se ve. CB, pero del lado CB. derecho. Ajá. Entonces yo diría, de este lado tengo 5A menos 33 que multiplican a CB. ¿Vale? Por cosas nada más que por costumbre, normalmente como que estos términos todos negativos como que no son lo máximo y entonces lo que se hace normalmente es lo siguiente. Este menos lo puedo sacar aquí y decir menos AB se multiplica a C más 6. ¿Están de acuerdo que sería lo mismo? ¿Cómo? A ver, eso ya no lo entendí, maestra. Sí, es que aquí hay un menos en ambos casos. Normalmente este menos no se deja así. Se trabó. Entonces, ese menos, ¿Se trabó? Sí, sí, se trabó. Maestra, no. ¿ya? ¿Me destrabé? ¿Saben, no? ¿Ya, chicos? ¿Me destrabé? Ok. Perdón, chicos, me fui. Aquí estoy de regreso. Sí, maestra, nos dimos cuenta. Ya sé, qué horror. Sí, Entonces aquí lo que hicimos es que esto es nada más por convención, ¿no? De que como que los signos negativos como que se ven medios feos. Entonces mejor lo saco, entonces queda el menos afecta a este y queda menos AB C más 6. Entonces solo los intercambia de lugar y les cambia el signo. Nada más lo que estoy cambiando es el signo en realidad. Y como es permutable, pues lo cambio al final. Para que normalmente las ecuaciones no empiezan con negativos, ¿sí se han dado cuenta? Entonces por eso es que lo pongo del lado derecho. Ok, ok. Y Ya, maestra, otra duda. sí. Este, ¿por qué era que el 3 y el 4 a veces ya no estaban ahí? ¿Qué hizo? Como el 3 y el 4. No entiendo cuál. Ajá, arriba, hasta arriba de esa expresión es 3 ABC
Ajá, y abajo nada más está ABC y luego está 4 ABC hasta el final y ahí ya no aparece. Ok, es que es 3 menos 4, porque ambos son ABC. Ah, ok. Ah, sí, cierto. Se convierte en menos Y ABC. ya solo es ABC, sí, cierto, maestra. Tiene razón. Entonces Y aquí lo que es- hicimos primero fue quitar términos comunes, ¿no? Entonces tengo el término común ABC, entonces es 3 menos 4 menos 1, Ah, ya. Ahora sí. ¿sí? Y sí. ¿Sale? Entonces, ¿puedo continuar con otra explicación? ¿Ya damos por hecho, por bueno esto? Sí, Sí, maestra. maestra. Entonces, nada más aquí hay que tener mucho cuidado el orden de los elementos en las expresiones, nada más. ¿Sale? Si son sumas entre sí, pues sí podemos hacer lo que queramos, pero si son multiplicaciones, tenemos que estar bien seguros del orden de los elementos. ¿Vale? Bueno, ahora, otro concepto que también se les pide ahí en la tarea es la traza. La traza de una matriz solamente aplica para matrices cuadradas. ¿Vale? Entonces, matrices cuadradas. Y la segunda es la suma algebraica de los elementos de la diagonal principal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta matriz, los términos de la diagonal es 1 y menos 5. Entonces, el resultado de la traza sería menos 4. En este caso, sería 1 menos 9, sería menos 8. En esta otra matriz, sería 5 menos 1 más 7. ¿Sale? Cuando yo les pida una traza de una matriz que no es cuadrada, se dice no está definido. O no se puede, o no tiene, o algo así. Solo no está definido así. Con eso. Ok. Entonces, solamente para matrices cuadradas. ¿Vale? Si es otra matriz rectangular, en donde no tiene el mismo tamaño los renglones y las columnas, no tenemos definido ese elemento. ¿Vale? ¿Alguna duda de esta traza? ¿Nada? No, maestra. Está tranquilo esto, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, existe una matriz que se le llama la matriz cero. Y una matriz cero es una matriz que solamente contiene elementos ceros y que puede ser de tamaño n por m, donde n y m podrían ser no iguales, ¿no? O bien podría ser también cuadrada. Pero aquí lo importante es que el contenido de esa matriz es cero. Es muy parecido el funcionamiento a la constante cero en los reales, ¿ok? Entonces, si yo tengo una matriz de cero y la sumo a otra matriz, la primera parte lo que nos dice es, no importa en qué orden la sume. ¿Están de acuerdo? Si primero en la A y luego en la matriz ceros, o primero los ceros y luego la matriz A. Siempre me va a dar A, ¿sale? En las constantes, en los números reales, lo que tenemos es 0 más cualquier elemento es el propio elemento. ¿Sale? 0 más 15, 0 más 20, siempre te va a dar el término del otro lado. Entonces, el 15 o el 20 no se afectan por una suma de ceros. Lo mismo aplica aquí. ¿Ok? Y la otra es, si yo a una matriz le resto el contenido de ella misma, me va a dar una matriz de ceros. Eso es lo que me está diciendo aquí. Si a A le resto el contenido de A, pues me va a dar la matriz exactamente de ceros. Y si a una matriz de puro cero le resto A, pues me va a dar lo mismo que si yo cambiara el signo de todos los elementos de la matriz. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa cuando yo multiplico a una matriz de ceros por otra matriz que no es puros ceros? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan que el mecanismo era que tomábamos un renglón y lo multiplicábamos por una columna? ¿Se acuerdan? Ese era el mecanismo para la multiplicación. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo es que si yo tengo una
tengo una multiplicación, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo de una matriz con puros ceros, cuando yo haga los pares, en este caso, cada columna que tome, o sea, acuérdense, vamos a tomar a A y una columna de la matriz 0, ¿no? Entonces, cada que yo tome una columna de esa matriz, son puros ceros. Entonces, cuando yo multiplico cada par, me va a dar 0, 0, 0, 0. Entonces, es por eso que el resultado de una multiplicación por una matriz de ceros, pues te da otra matriz de puros ceros, ¿sale? La diferencia, claro, está en los tamaños, ¿sale? Permítame nada más, déjame hacer este reemplazo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una matriz que estoy multiplicando por otra que tiene solamente ceros, entonces cuando esté generando la multiplicación de este renglón por esta columna, en esta columna tengo puros ceros, de tal manera que cuando haga un par, cada par me va a dar 0, ¿vale? Por eso es otra matriz de ceros. Si está del lado izquierdo, entonces aquí lo que tenemos son renglones de ceros. Entonces, otra vez, tomo un renglón de puros ceros y lo multiplico por cualquier valor, cada par me va a dar puros ceros y entonces la suma también me va a dar ceros. Entonces, aquí lo único es, si mi matriz es de n por m, entonces mi matriz de puros ceros tendría que ser de m por otro valor. ¿Ok? De tal manera que cuando yo lo multiplico me queda de n por r. Y si es de esta manera, entonces, si es de n por m, entonces la matriz 0 tendría que ser de r por n. De tal manera que el n queda común y quedan los términos de ambos extremos, que sería r por m. ¿Ok? Entonces, es muy parecido al 0 en las constantes, porque cualquier número multiplicado por el 0 me da 0. ¿Sale? Aquí aplica lo mismo, pero en matrices. ¿Sale? Ahora, tenemos otro concepto aquí que se llama la matriz identidad. Esta matriz identidad tiene el funcionamiento similar al 1 en las multiplicaciones. ¿Sale? ¿Qué tiene una matriz identidad? La primera es una matriz cuadrada. La segunda es, todos los elementos de su diagonal son unos, y la otra es, fuera de su diagonal son ceros. ¿Sale? ¿Están de acuerdo que esas son matrices identidad? Es cuadrada, los términos de la diagonal son unos, fuera son ceros. Es cuadrada, los términos de la diagonal son unos, fuera son ceros. ¿Sí? Sí, maestro, puede ser de cualquier tamaño, ¿no? Sí, pero mientras sea cuadrada. Mientras sea cuadrado, sí. Entonces, pero les digo, aquí el funcionamiento es muy parecido al 1 en las constantes cuando multiplicamos. Entonces, ¿qué nos decían en las constantes? 1 por cualquier valor, el mismo valor se obtiene, ¿no? Aquí lo mismo. Si yo tengo una matriz A y la multiplico por una matriz identidad, entonces, claro, del tamaño necesario, por ejemplo, aquí, si es de n por m la matriz identidad tendría que ser de m por m. ¿Ok? Y si se multiplica del lado izquierdo, sería de n por n para que multiplique a una matriz de n por m, para que estos valores sean iguales, ¿no? Y cuando yo hago esto, me da la propia matriz original. ¿Quieren que hagamos un ejemplo de estos? Sí, Para que no puede, quede maestra. así. Sí, para que no quede nada más así platicado. Entonces, aquí voy a poner... Voy a poner una matriz cualquiera, ¿no? ¿Les parece
¿De 3 por 3? ¿Vale? Entonces, una matriz cualquiera podría ser la siguiente. ¿Vale? Entonces, lo primero que nos dicen es, si yo a A le resto A, me da la matriz de ceros, ¿sale? Entonces, si a A le resto A, entonces sería lo mismo que hacer esto, ¿no? ¿Y si están de acuerdo que sería en una matriz de ceros? ¿Sí, chicos? ¿De puros ceros? Maestra. Cuando yo resto el contenido de A, el mismo contenido de A, entonces sería 1. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que yo les dije que era como muy poco práctico dejar el signo afuera? Aquí aplica, ¿no? Por ejemplo, si yo lo quiero hacer así, y entonces yo le hago lo siguiente, entonces yo cambio los signos aquí, en vez de dejar el signo afuera. Entonces yo le dejo menos, 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 más, igual, menos, menos, menos. Entonces ahora sí, visualmente me queda 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0, 4 menos 4, 0, etcétera, ¿vale? Entonces cuando yo a A le resto su mismo contenido, me queda una matriz de puros ceros. Esa es la primera parte que nos dijeron, ¿no? La otra es, si yo a A le multiplico por una matriz de ceros, me da otra matriz de puros ceros, ¿no? Entonces, sería A por una matriz de ceros, ¿de qué tamaño? 3 por 3, ¿no? Entonces, una matriz de 3 por 3 de puros ceros, pues es esta, ¿no? Que acabamos de obtener. Entonces, si yo la multiplico aquí, ¿por qué obtengo otra matriz de ceros? Porque cuando yo tomo este renglón y lo multiplico por esta columna, me va a dar 0 más 0 más 0. ¿Están de acuerdo? Yo tomo este renglón y lo multiplico por esta columna y otra vez 0 más 0 más 0. Tomo este renglón y lo multiplico por este 0 más 0 más 0. ¿Sale? Y así sucesivamente. Tomaría diferente renglón, pero con columnas de ceros y me daría otra vez puros ceros. ¿Sale? La otra cosa que nos dijeron es que esto podría ser del lado izquierdo también. Entonces, yo podría tener, en lugar de esto, yo tener el 0 de este lado y multiplicar por A. Entonces, tener la matriz de puros ceros, perdón, no lo puedo tocar. Aquí. Y entonces tomaría un renglón, lo multiplicaría por esa columna y otra vez puros ceros, ¿no? Este renglón por esta columna, 0, 0, 0, 0. Esa es la otra cosa que nos habían dicho. ¿Sale? Pues aquí vamos bien. Sí, maestra. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de multiplicar por una matriz de ceros, multiplicamos por una matriz identidad? O sea, es esto. Una matriz identidad. Tres por 3. ¿Cómo sería una matriz identidad 3 por 3? Pues aquí tendríamos unos, ¿no? Entonces, si es puro 1, los demás términos serían 0 y nada más los que son 1 serían por... pues quedaría nada más los que están en diagonal igual y todo sería 0, ¿no? Porque se multiplica.
A ver, fíjate, cuando yo tomo este renglón y lo multiplico por esta columna, ¿qué queda? El primer elemento de ese renglón, ¿están de acuerdo? O sea, cuando yo tomo, les voy a marcar, ¿les parece? Para que ubiquen qué estoy haciendo. Sí. Este es 1. Este sería el primero. ¿Ok? Cuando yo tomo ese renglón por esa columna, me queda 1 por 1 más 0 más 0. ¿Están de acuerdo? Entonces queda un 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Cuando yo tomo la segunda columna, me queda 0 más 3 más 0. ¿Sí? Sí, maestra. 0 más 3. Entonces queda 3. Y cuando yo tomo este renglón, pero con la última columna, entonces me queda 0 más 0 más 4. Entonces me queda 4. Noten que lo que yo pasé fue el primer renglón de A. ¿Vale? Ahora me voy con el segundo renglón, pero empiezo con la primera columna. ¿Vale? Entonces me va a quedar 1, 0, 0. Entonces 1. Cuando yo lo tomo por este me queda 0 menos 1, 0. Entonces queda menos 1. Y luego me queda 0, 0, 0. Entonces queda un 0. Empiezo otra vez con esta columna, pero con el último de los renglones. Entonces me queda 2, 0, 0. Entonces paso el 2. ¿Vale? Después pongo este aquí y digo 0, 4, 0. Entonces queda el 4. Y cuando lo tomo así queda 0, 0, 5. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy obteniendo en cada renglón el mismo renglón del lado derecho. Entonces, si yo trabajo con ese renglón, lo obtengo acá. Si yo trabajo con ese renglón, lo obtengo acá. Y si yo lo trabajo en este, lo pongo acá. Ok, en pocas palabras, pues se pasa igual. Pasa igual. Ahora, si lo pusiéramos de la otra manera, en donde la identidad es del lado izquierdo, entonces yo tendría de este lado la identidad y luego lo multiplicaría por el contenido de A. Entonces, yo lo que tendría es, este lado tendría la identidad y la estaría multiplicando por la matriz original, ¿ok? Entonces, cuando yo tomo este renglón y lo multiplico por esta columna,
El único elemento que va a sobrevivir es el primer elemento de cada columna. ¿Están de acuerdo? Porque aquí es el 1 y los demás son ceros. Entonces, por eso pasa 1, 3, 4. Cuando yo tomo el segundo renglón, el que va a sobrevivir es el segundo elemento de cada columna. Por eso va a quedar 1 menos 1, 0. Y cuando tomo el último de los renglones, el que va a sobrevivir es el último elemento de cada columna. Entonces va a quedar 2, 4, 5. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Ujú. Sería entonces prácticamente lo mismo. Sí. Aunque es una multiplicación diferente, el resultado es obtener la misma matriz original que estábamos trabajando. ¿Sale? Ok, Entonces, el 0, la matriz 0, tiene la particularidad de funcionar como un 0 en los constantes, en donde si yo sumo con 0 me da el mismo valor original, y si multiplico por 0 me da una matriz de ceros. ¿Sale? Ahí. Pero la matriz identidad solamente funciona en términos de multiplicación, no de suma. ¿Sale? Solamente en términos de multiplicar por ella para que te dé el mismo resultado. ¿Vale? Maestra, ¿y se puede multiplicar por menos 1? Para cambiarle signo. Se supone que cambia signo si la multiplicas Ajá, por 1, sí, por menos 1. claro. Esto sería como menos 1 por la matriz, ¿no? ¿A eso te refieres? Pues sí, a eso. Ok. Bueno, entonces, en los números reales tenemos los recíprocos, y eso ya lo habíamos hablado cuando empezamos con las operaciones de renglón, ¿se acuerdan? En donde decíamos que el recíproco de 2 es 1/2 y el recíproco de 1/2 es 2, ¿ok? Y si tuviéramos en ambos lados un valor, por ejemplo, 5/6, sería al revés, 6/5, ¿no? Entonces, los elementos de una constante cambian de lugar, el denominador contra el denominador, para encontrar al recíproco. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pasa cuando yo multiplico a una matriz por otra y yo lo que obtengo es un 1? O sea, una matriz identidad. ¿Están de acuerdo que las constantes, si yo tengo un 3, el recíproco es 1/3, ¿y qué obtengo cuando lo multiplico? Un 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestra. Bueno, ahora estamos buscando en las matrices otra matriz que cuando yo la multiplique me dé la matriz identidad, que tiene mucho la particularidad de parecerse al 1, ¿verdad? En las constantes. Entonces, si yo a esta matriz A la multiplico por esta matriz B, si yo las multiplico me da la identidad. Y si yo al revés multiplico primero la B por la A, porque recuerden que no siempre es lo mismo, también obtengo la identidad. ¿Sale? Entonces, ¿qué función sería, haciendo la analogía con las constantes, qué función tendría esa matriz B con respecto a A? Sería ser el recíproco, ¿están de acuerdo? Sí. O sea, parecido. Entonces, si yo tengo una matriz que multiplico por A y me da la identidad, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, entonces se dice que esa matriz B, en lugar de decirse que es el recíproco, acá se dice que es la inversa de A. ¿Vale? Entonces, cuando una matriz
tiene su inversa, entonces se dice que es invertible. Una matriz que no tiene inversa se dice que no es invertible o que es singular. ¿Sale? Ahora te dice, si A es una matriz cualquiera y tanto B como C tienen esta particularidad de que yo las multiplico y me da la identidad, entonces B y C son las mismas. ¿Y eso qué significa? ¿Vale? Entonces, aquí lo que nos dice es, si A es una matriz cualquiera, pero es cuadrada, ¿ok? Y B y C son inversas de A, entonces sabemos que son las mismas, que B y C es la misma matriz, es decir, tiene el mismo contenido, más allá de cómo se le llama, ¿vale? Entonces, como es única, yo la puedo denotar mejor como A a la menos 1. ¿Vale? Entonces, esta inversa de A, si yo la multiplico por A, me da la identidad. Y la puedo multiplicar del lado izquierdo o del lado derecho, así como lo estoy haciendo aquí. Fíjense que B es la inversa de A. Entonces, si yo la multiplico A por su inversa o su inversa por A, me da siempre la identidad. ¿Vale? ¿Ya entendimos la unicidad de las matrices inversas? Sí, maestra. Lo único que no entiendo es cómo saca su recíproco de una matriz. Ahí estoy viendo que, por ejemplo, en la IB, es como que intercambia diagonales, ¿no? Sí. Ahorita vamos a ver. ¿Sale? Entonces, hasta aquí es la parte teórica, ¿no? Que existe una inversa y que si yo multiplico a la inversa por A, me da la identidad y no importa en qué orden multiplique la inversa y la A, siempre me da la identidad. Y que la otra característica es de que no existen varias matrices que sean inversas de A y que tengan contenido diferente. Entonces, aunque yo la denote diferente, siempre es el mismo contenido. ¿Vale? Por eso decimos que es única. Bueno, esta que sigue es una receta para matrices 2×2. Solamente aplica para matrices 2×2. ¿Sale? Entonces, si esta matriz 2×2 tiene los elementos A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula, ¿ok? Lo primero que tengo que es saber, ¿tiene o no tiene inversa? Porque están de acuerdo que les dije, si tiene inversa, entonces no siempre tiene. ¿Cómo puedo saber que esa matriz tiene inversa? Lo primero que tenemos que hacer es multiplico A por D y le resto B por C. ¿Vale? Aquí lo pongo de forma gráfica, ¿no? Hacia acá es más, hacia acá es menos. ¿Alguna duda de esta parte de cómo sacar este valor? No, maestra. Entonces aquí es bien importante considerar que el resultado que tiene aquí se le aplica un cambio de signo. Y a la multiplicación que queda hacia acá es igual. ¿Sale? Entonces, vamos a este ejemplo. ¿Cuál sería? A este se le llama el determinante de A. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el determinante de A? Sería 1 por menos 5 sería menos 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestra. Y hacia acá sería 2 por menos 3 sería menos 6. Pero como hay cambio de signo, queda más 6. Entonces sería 6 menos 5, 1. El determinante de la matriz A que tengo aquí es 1. ¿Sale? Sí, maestra. ¿Cuál sería? Vamos hacia acá. ¿Cuál sería el determinante de esta matriz que está aquí? ¿Cuál sería? Sería Oh. menos 9
¿Sí? Sí. Menos 9 más 10. Entonces sería 1 también. ¿Vale? Menos 4 más 4, 0. ¿Están de acuerdo? Esta matriz, la C, no tiene inversa porque su determinante es justamente 0. ¿Sale? ¿Qué pasa con esta tercera matriz? 1 por 3, 3. Más 2, 5. Si tiene matriz inversa. Entonces, si tiene, no tiene, si tiene. ¿Vamos bien con el primer término que es el determinante? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿tiene o no tiene inversa? Porque si no tiene, no tenemos que calcular nada más. Ahí dejamos y decimos no tiene inversa. ¿Sale? Entonces, lo primero es hacer una multiplicación hacia acá y dejarlo como queda su signo y hacia acá, pero con un cambio de signo. ¿Ok? Bueno. ¿Y qué nos dice la receta de esta inversa? Primero dice 1 sobre el determinante de A. Entonces, calcularíamos este 1. Aquí creo que calcularíamos un 1. Aquí hay un 0. No se puede porque entonces sería 1 entre 0, sería infinito. Entonces, la inversa de A tendría valores infinitos. Por eso no se puede. ¿Vale? Y aquí, si no mal recuerdo, era 5, ¿no? Entonces, en este caso, su inversa empezaría con un quinto. ¿Vale? Entonces, multiplicamos 1 sobre el determinante de A que calculamos, siempre y cuando no sea 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedió en estos términos? Por ahí lo anotaba el compañero, como que lo intercambiaron, ¿no? Sí. ¿Sí? Fíjense, A y D se intercambian. Este va acá y este va allá. Estos dos se intercambian. ¿Vale? Los términos de la diagonal. ¿Y qué pasa con C y B? Cambian de signo. ¿Sale? Voy acá. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, el 1 y el menos 5 se intercambian. Menos 5 y 1. ¿Sale? Y los términos que están aquí cambian de signo. Pasa 3 y queda en menos 2. Maestra, perdón, y entonces el determinante, bueno, por ejemplo, en el ejemplo, en el ejercicio de, que es 5, ¿cómo sería en esa parte? Sería un quinto que multiplicaría a lo que está adentro. Ok. ¿Sale? En la siguiente diapositiva está el resultado de esto que está aquí. Nada más ahorita lo que quería era que ubicaran el método. ¿Sale? Se calcula 1 sobre determinante y los elementos de la diagonal sufren cambios. El primero es, ¿los elementos de la diagonal se intercambian? Los elementos fuera de la diagonal cambian de signo. ¿Sale? Entonces, en el primer ejemplo que tengo aquí, ¿cuál es su inversa? ¿Cuál es su determinante? Sería 1 por menos 9, menos 9. Y luego sería menos 10, pero ahí el cambio de signo queda más 10. Entonces sería 10 menos 9, 1. ¿Sale? Entonces, se multiplicaría 1 entre 1 por los cambios que se le hacen en la matriz. Entonces, por eso es de que aquí no se deja el 1 entre 1, porque queda 1, ¿sale? Entonces, el menos 9 y el 1 se intercambian. Aquí está. Los elementos de la diagonal, fuera de la diagonal, se cambian de signo. Entonces queda menos 10 más 1. Esta es la inversa de la matriz B.
¿Alguna duda en el primer caso? ¿Todo bien? Sí, maestro. ¿Sale? En el tercero, aquí resulta que queda menos 4 más 4 me da 0. No tengo que hacer nada. No tiene inversa. ¿Sale? Dicho de paso, ¿por qué no tiene inversa? Porque los renglones entre ellas son proporcionales. Si estuviéramos hablando de un sistema de ecuaciones lineales, estaríamos hablando de solución múltiple, porque se va un renglón de 0, o solución, o sin solución, porque entonces se vuelven ceros del lado izquierdo y tal vez no del lado derecho. ¿Sale? En este otro que está aquí, ¿cuál es el determinante? Dijimos 3 más 2, 5. Entonces vamos a multiplicar 1/5 por la matriz cambiada. ¿Cómo le hacemos? El 3 y el 1 se cambian de lugar y el 2 y menos 1 cambian de signo. Aquí están. ¿Vale? Entonces cuando yo lo multiplico por 1/5 me queda 1/5 menos 2/5. 1/5, 3/5. Esta es la inversa de esta matriz. Tiene quebrados. Y si le quisiéramos quitar los quebrados, maestra, ¿le podemos multiplicar por 5? No, ¿No? no se puede. Aquí la inversa tiene Ah, sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Ahora, lo que podemos hacer, eso sí podemos hacer, dado lo que ya habíamos visto, es lo siguiente. Fíjense. Si yo tengo, me voy a llevar este ejemplo. Yo tengo esta matriz, ¿no? Y yo quiero sacar el D por su inversa. ¿Están de acuerdo? Entonces, voy a multiplicar a D por su inversa, ¿ok? Y su inversa resulta que es esta. Lo voy a poner así para que no se ocupe tanto espacio, perdón. ¿Vale? Y luego ustedes pueden decir, híjole, pero esos quintos como que no me encantan, ¿no? Bueno, ya supimos que se puede cambiar por esto. ¿Están de acuerdo que esto y esto es lo mismo? ¿Sí, chicos? ¿Esto y esto es lo mismo? ¿O no? ¿Sí están de acuerdo que esto que está aquí y esto es lo mismo? Ah, sí, sí. Oigan, les Sí. falta vitaminas. No, sí. Por eso me gusta explicar de manera que se entienda. Entonces, fíjense, Oh, esta parte que está aquí, es este renglón por esta columna, ¿sale? Entonces, 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, me da un 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo? Sí, maestro. Lo paso acá y ¿qué me queda? Menos 6 más 6. ¿Están de acuerdo? Menos 6 más 6 me da 0. ¿Sale? Cambio de renglón y lo multiplico por esta columna. Entonces me queda menos 1 más 1, 0. Cambio de columna y digo más 2, más 3, 5. ¿Sale?
Entonces me da esto. Cuando yo le aplico el 1/5, ¿cómo me sale? Uno y uno en diagonal. Ajá. Entonces sí se puede hacer algo para no trabajar con tantos quebrados. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Siempre y cuando sepamos las reglas de la aritmética.